Desde los primeros días en que descubrió los recovecos más oscuros de la Deep Web, Tomás había escuchado rumores sobre Sector Cero. Los foros hablaban de él como un mito, un servidor que nadie lograba encontrar, un lugar donde los secretos de la vida cotidiana de miles de personas eran expuestos sin que ellas lo supieran. La mayoría pensaba que era imposible acceder. Otros decían que simplemente no querías encontrarlo, porque una vez dentro, tu percepción del mundo cambiaba para siempre. Pero la curiosidad de Tomás era insaciable. Cada noche después de desconectarse del mundo exterior, se sumergía en líneas de código, proxies y capas de cifrado que parecían impenetrables. Sus dedos bailaban sobre el teclado con una precisión adquirida tras años de práctica. Firewalls, rutas ocultas, redes encriptadas. Cada intento fallido solo reforzaba su determinación. Y finalmente, tras semanas de intentos, la pantalla de su ordenador mostró un acceso que nadie había logrado antes. Sector Cero. Al ingresar, no encontró una página web común, ni foros, ni archivos descargables. Lo primero que vio fue un panel de múltiples transmisiones en vivo, cada una mostrando escenas de personas comunes en sus casas, en sus trabajos, incluso en lugares públicos. No había cámaras visibles, ni indicios de que esas vidas estuvieran siendo registradas de manera consciente. Sin embargo, cada movimiento estaba capturado con precisión escalofriante. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. Alguien, algún ente desconocido, estaba vigilando miles de vidas simultáneamente y subiendo esos feeds a la Deep Web. Trató de cerrar la ventana, de desconectarse, pero la interfaz parecía viva. Los feeds se reorganizaban, mostrando rostros familiares de amigos y conocidos. Cada imagen era demasiado real, demasiado detallada. Había familias desayunando, parejas discutiendo, niños jugando. Todo estaba ahí y sin embargo nadie parecía sospechar que estaban siendo observados. Con un pulso acelerado, Tomás comenzó a buscar patrones. Intentó rastrear el origen de las transmisiones, pero cada intento lo llevaba más profundo en un laberinto digital imposible de mapear. Cada capa que descubría estaba protegida por cifrados que parecían anticipar sus movimientos, como si el sistema mismo estuviera vivo y vigilando al intruso. Mientras exploraba, encontró algo aún más inquietante: una lista de usuarios, cada uno con una actividad detallada. No era solo un registro de conexiones, eran registros de vidas enteras, de hábitos, interacciones, secretos que ni los propios individuos habían compartido con nadie. Tomás comprendió que no se trataba de espionaje al azar. Esto era meticuloso, sistemático, como si alguien hubiera construido un vasto experimento social clandestino. Con cada segundo que pasaba, la sensación de ser observado se intensificaba. La pantalla parpadeaba, mostrando un mensaje críptico. «Bienvenido, Tomás. Te estábamos esperando». No había remitente, no había indicios de quién podría haberlo escrito, pero el mensaje contenía un peso que lo hizo estremecerse. En ese momento, entendió que el Sector Cero no era solo un lugar en la Deep Web. Era un espejo de todo lo que consideraba privado, un espacio donde la intimidad se desvanecía y cada acción estaba bajo vigilancia constante. Tomás dudó. Podría cerrar todo, desconectar el ordenador y fingir que nada había ocurrido. Pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir, a explorar más allá de lo permitido. La curiosidad que lo había llevado hasta allí ahora lo mantenía frente a la pantalla, inmóvil, absorbiendo cada detalle de vidas que no eran suyas, mientras una pregunta cada vez más perturbadora comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Quién controlaba todo esto y con qué propósito? Los días siguientes, Tomás se sumergió aún más en el Sector Cero. Cada sesión lo dejaba exhausto y fascinado al mismo tiempo. Observaba los feeds, anotaba patrones, buscaba coincidencias entre rostros y nombres, y trataba de entender la lógica detrás de aquel sistema imposible. Lo que comenzó como curiosidad pronto se convirtió en obsesión. Necesitaba comprender cómo alguien podía tener un control tan absoluto sobre vidas ajenas. A veces, sentía que las cámaras lo miraban a él también. En ciertos ángulos parecía ver reflejos de su propia habitación en los feeds, como si el Sector Cero tuviera la capacidad de proyectar y anticipar los movimientos de quienes lo exploraban. Tomás intentó desconectar, apagar su ordenador, pero algo lo mantenía pegado a la pantalla, como si hubiera una fuerza invisible que lo empujara a seguir. Una noche,
Mientras rastreaba un feed en particular, se percató de un patrón perturbador. Personas que aparecían en los videos seguían rutinas extrañamente similares, como si alguien estuviera manipulando sus decisiones, pequeñas elecciones que parecían triviales pero que, al sumarlas, mostraban un control casi absoluto. Tomás sintió un miedo profundo. El sector cero no solo observaba, sino que influía, modificaba comportamientos y creaba escenarios cuidadosamente diseñados. Decidió investigar los accesos, tratar de encontrar el origen de las transmisiones. Cada capa de seguridad que rompía lo llevaba más adentro del laberinto. Encontró servidores ubicados en países distintos, rutas que pasaban por miles de proxies y cifrados complejos, que parecían burlarse de él, redirigiéndolo a nuevos caminos cada vez que intentaba rastrear algo. Era un sistema inteligente, adaptativo, como si supiera que estaba allí y jugara con él. En medio de sus investigaciones, descubrió un feed que lo hizo quedarse inmóvil. No mostraba a un extraño ni a un desconocido. Era su propia casa. La cámara estaba en un ángulo imposible de colocar, captando la habitación tal como estaba en ese momento, con la luz tenue de la lámpara y su gato durmiendo en el sillón. Su corazón se aceleró. Esto ya no era solo vigilancia, esto era invasión total. Alguien estaba dentro de su vida, en su espacio más privado, sin que él pudiera hacer nada. Intentó cerrar la sesión, desconectar el ordenador, incluso reiniciarlo, pero la interfaz del sector cero parecía resistente a cualquier intento. Un mensaje apareció de nuevo en la pantalla. No puedes irte, Tomás, solo comprenderás si sigues mirando. La mezcla de miedo y fascinación era insoportable. Sabía que continuar lo arriesgaba todo, pero había algo en el sistema que lo atraía, una fuerza que lo mantenía conectado, como un imán hacia un abismo del que no podía escapar. A partir de ese momento, la vida de Tomás cambió. Ya no podía mirar a su alrededor con la misma tranquilidad. Cada ruido en su casa, cada sombra, parecía formar parte de un patrón que el sector cero estaba registrando. Incluso sus sueños comenzaron a llenarse de imágenes de feeds de cámaras escondidas, de rostros desconocidos observándolo y observando a otros. Cada vez se sentía más atrapado en un juego que no entendía del todo. Un juego donde la línea entre observador y observado comenzaba a difuminarse. Tomás ya no podía distinguir entre la realidad y lo que veía en el sector cero. Cada día que pasaba frente a la pantalla, lo transformaba. Se volvió paranoico, desconfiado incluso de su propia sombra. Los feeds mostraban más que simples vidas. Registraban emociones, reacciones, decisiones espontáneas. Era como si alguien hubiera construido un mapa completo de la existencia humana, y él se había convertido en parte del experimento. Una noche, mientras rastreaba un patrón extraño en varias transmisiones, notó algo imposible. Su propio reflejo aparecía en la pantalla, pero no estaba frente al ordenador. Se movía de manera autónoma, haciendo gestos que él no recordaba haber realizado. Su respiración se aceleró y su cuerpo se paralizó. El sector cero no solo lo estaba observando, lo estaba controlando. Cada acción, cada pensamiento parecía filtrarse en el sistema, como si él mismo fuera un feed más. Entonces apareció un nuevo mensaje en la pantalla. Ahora eres parte del sector cero, no hay vuelta atrás. En ese instante, Tomás comprendió la verdad que tanto había buscado. Aquel servidor legendario no solo vigilaba, no solo manipulaba, absorbía a quienes se atrevían a cruzar sus puertas digitales. Cada persona que había visto en los feeds no era víctima, sino prisionera de un sistema que convertía la vida en espectáculo. Y ahora, él también estaba atrapado. Trató de desconectarse, de apagar todo, pero el ordenador se encendió por sí solo, mostrando su habitación desde todos los ángulos posibles. La cámara de su webcam, que él creía apagada, proyectaba su vida en tiempo real al sector cero. Intentó huir, corrió por su casa, pero era inútil. Cada movimiento estaba registrado, cada puerta estaba siendo observada, cada sombra vigilada. Finalmente, en un acto desesperado, Tomás regresó a su escritorio y miró la pantalla por última vez. Frente a él, no había un código, ni un servidor, ni una ventana digital. Solo un feed de sí mismo, enmarcado entre miles de otras vidas atrapadas, todas inmóviles, todas observadas. Sintió un frío indescriptible. Su privacidad, su libertad, su existencia misma se habían convertido en datos más, en un espectáculo que nunca terminaría.
El sector cero había ganado. Mientras su respiración se calmaba y la pantalla seguía mostrando su vida en bucle, Tomás comprendió que había cruzado un umbral del que no había regreso. Cada intento de apagarlo solo reforzaba su presencia dentro del sistema. La Deep Web había dejado de ser un misterio para convertirse en una cárcel invisible, y él, sin darse cuenta, se había convertido en su última víctima. Desde los 12 años, Leo había encontrado un refugio que pocos conocían: la Deep Web. Lo que para otros era un terreno prohibido o misterioso, para él era un universo por descubrir, lleno de secretos y códigos que se desplegaban a través de comandos y proxies que aprendía a manipular con sorprendente destreza. Mientras sus compañeros se entretenían con videojuegos o redes sociales convencionales, Leo se adentraba en los laberintos de la red oculta, donde cada enlace y cada foro funcionaban como puertas hacia mundos desconocidos. Al principio sus incursiones eran simples: colecciones de documentos antiguos, foros de tecnología, incluso algunos tutoriales que bordeaban lo ilegal. Pero la curiosidad de Leo no tenía límites. Aprendió a usar conexiones enmascaradas, a crear identidades que desaparecían al cerrar el navegador, a leer sin ser visto. La Deep Web le enseñaba a ver patrones donde otros solo veían caos, y pronto su nombre comenzó a circular en pequeños círculos digitales bajo el alias de El Hacker Sin Rostro, un apodo que él mismo había elegido, no por ego, sino por la convicción de que su identidad debía permanecer intangible, intangible como las propias sombras que recorría en línea. Con los años, sus exploraciones se volvieron más profundas, más inquietantes. Foros donde los administradores parecían ciudadanos comunes, pero cuyos hilos estaban llenos de secretos oscuros y rituales de información que retaban la lógica y la ética. Chats donde los usuarios compartían experiencias imposibles de ignorar y documentos que parecían rasgar la realidad. Leo observaba, aprendía, y cada vez se sentía más cómodo caminando entre la delgada línea que separaba la curiosidad de la obsesión. Fue entonces cuando su amigo virtual, alguien con quien compartía código y exploits desde hacía meses, tropezó con un sitio que incluso los veteranos de la Deep Web temían mencionar. No era un foro de estafas ni un mercado negro cualquiera. Era un espacio diseñado para quebrar la mente de quien se atreviera a mirar demasiado de cerca. Leo lo notó de inmediato cuando su amigo dejó de responder durante horas. Primero pensó que era un problema técnico, luego, un error de conexión, pero al recibir un mensaje críptico que apenas podía descifrar, comprendió que algo había cambiado para siempre. El mensaje era simple pero perturbador. Contenía enlaces, capturas y un código de advertencia que parecía hecho para ser entendido solo por alguien con su nivel de habilidad. Lo que vio al abrirlo no se parecía a nada que hubiera encontrado antes. Imágenes que se movían por sí solas, conversaciones archivadas que parecía haber presenciado en tiempo real, y un eco de presencias virtuales que parecían anticipar cada movimiento de quienes entraban. La Deep Web, que hasta ese momento había sido su territorio seguro, se transformó en un laberinto donde los límites de la realidad y la ficción se desdibujaban. Leo empezó a pasar noches enteras investigando cada rincón, cada pista que su amigo había dejado inconscientemente. El nivel de detalle era asombroso, desde códigos encriptados hasta referencias a eventos que no estaban documentados en ningún otro lugar de la web superficial. Cada descubrimiento alimentaba su fascinación y, a la vez, un creciente miedo de que su propia obsesión pudiera llevarlo a un terreno del que no hubiera retorno. A medida que avanzaba, comenzó a notar patrones inquietantes, usuarios que aparecían y desaparecían sin dejar rastro, mensajes que cambiaban de significado cuando uno intentaba guardarlos, y una sensación constante de ser observado por algo que existía más allá de la pantalla. Su vida cotidiana se desdibujaba. Los días se convertían en un borrón de café, códigos y noches sin dormir, mientras el mundo que conocía parecía más lejano que nunca. El punto de quiebre llegó cuando encontró un archivo que parecía inofensivo, un simple registro de chat de su amigo, pero que contenía referencias a un lugar de la Deep Web que nadie mencionaba en voz alta. El sitio estaba protegido por capas de cifrado, proxies y contraseñas que parecían cambiar cada hora, como si la propia red se negara a dejarlo entrar. Pero Leo, con paciencia y precisión, comenzó a desentrañar cada capa, convencido de que debía saber la verdad antes de que su amigo desapareciera por completo en ese abismo digital.
Cada paso que daba dentro de ese sitio era un juego peligroso de espejos y sombras. La interfaz era minimalista, casi inexistente, como si la página misma supiera que la curiosidad podía ser mortal. Las líneas de código se mezclaban con imágenes que parecían tener vida propia. Fragmentos de videos corruptos, rostros que parpadeaban y desaparecían en la esquina de la pantalla, y mensajes que se escribían solos, como si alguien, o algo, estuviera observando cada tecla que Leo tocaba. La sensación de vigilancia era constante. No solo estaba frente a una computadora, sino dentro de un laberinto que parecía anticipar sus pensamientos. Los foros y chats que había recorrido antes eran inocentes comparados con esto. Aquí, cada usuario tenía un propósito oculto. Cada hilo era una trampa sutil, y cada enlace parecía diseñado para medir el nivel de resistencia mental de quien osara explorarlo. Leo comenzó a notar que los mensajes de su amigo se habían fragmentado. Palabras incompletas, signos extraños, referencias a lugares y personas que él nunca había conocido. Había advertencias implícitas entre líneas, un grito silencioso de alguien que ya había tocado algo que la mente humana no estaba preparada para entender. A medida que avanzaba, Leo se encontró con otros exploradores de la Deep Web, pero no eran como él. Sus perfiles eran vacíos, sus nombres simples combinaciones de números y letras, y sus interacciones parecían ensayadas, como si estuvieran siguiendo un guión que él desconocía. Algunos desaparecían de los chats justo después de enviar un mensaje que era demasiado revelador, dejando a Leo con más preguntas que respuestas. El código que rodeaba cada archivo, cada chat, parecía hablarle directamente a su cerebro. Frases incompletas, símbolos que se repetían en patrones imposibles de ignorar, y un murmullo constante que parecía emanar de los altavoces aunque él los tuviera apagados. Leo comenzó a sentir un agotamiento mental profundo. Cada intento de desconectarse terminaba con él regresando, como si la red lo arrastrara de vuelta con hilos invisibles. Un día, mientras revisaba un registro de actividad que su amigo había dejado en su computadora, Leo notó algo que lo hizo detenerse. Entre las líneas de código, había referencias a una entidad que nadie parecía nombrar en ningún otro sitio de la Deep Web. Era un nombre simple, frío, pero acompañado de símbolos que provocaban una sensación de vacío en su pecho. Cada vez que intentaba leer más, el archivo cambiaba, como si se reescribiera a sí mismo para ocultarle la información. Fue entonces cuando comprendió que ya no estaba explorando por curiosidad. Cada descubrimiento lo acercaba a un conocimiento que podía cambiar su percepción de la realidad, que podía romper la barrera entre lo digital y lo tangible. La Deep Web, que había sido su refugio y campo de pruebas, se había convertido en un terreno hostil donde cada error podía tener consecuencias irreversibles. Leo sabía que debía continuar, pero también sentía un miedo primitivo que nunca había experimentado. La línea entre el hacker y la víctima se desdibujaba, y con cada paso se preguntaba si algún día podría volver a ver el mundo tal como era antes de entrar en ese sitio. La noche en que Leo decidió entrar por última vez, su pulso estaba acelerado, sus dedos temblaban, y cada sonido en su habitación parecía amplificado por la ansiedad. El sitio lo esperaba como siempre, silencioso, vacío, pero lleno de promesas implícitas de lo que aún no había visto. Esta vez, sin embargo, no había intermediarios, no había pistas dispersas, solo un enlace titulado con el símbolo que había visto tantas veces, acompañado del mensaje más simple y aterrador que había recibido. ¿Estás listo? Al abrirlo, la pantalla se llenó de fragmentos que desafiaban toda lógica. Las imágenes se movían con vida propia, mezclando recuerdos de su infancia con escenas que nunca había presenciado pero que, extrañamente, le resultaban familiares. Las voces de los usuarios desaparecidos resonaban en sus auriculares, repitiendo palabras que parecían hablarle directamente a su mente. La frontera entre lo real y lo virtual desapareció. Leo comprendió que no solo estaba observando, sino siendo observado y absorbido por la red misma. En un instante que pareció eterno, la pantalla mostró a su amigo sentado frente a su propia computadora, con los ojos vacíos y un hilo de pánico congelado en el rostro. Leo quiso gritarle, pero ningún sonido salió de su garganta. Sintió entonces un tirón, como si algo desde dentro de la Deep Web se extendiera hacia él, enrollándose en su conciencia, fusionándose con cada pensamiento y cada miedo que había acumulado en años de exploración.
El último mensaje que vio en la pantalla no fue escrito por ningún usuario. Decía simplemente, «Bienvenido al otro lado». Y en ese momento, la habitación desapareció, la computadora se volvió negra, y Leo se dio cuenta de que ya no existía solo en el mundo físico. Su mente, su identidad, todo lo que había sido, se había fundido con la red, convirtiéndose en parte de algo mucho más grande, más oscuro y más eterno de lo que la Deep Web había dejado entrever hasta ese día. En el mundo exterior, su computadora permaneció encendida, con el cursor parpadeando en la misma pantalla, esperando al próximo curioso que creyera que podía explorar sin pagar el precio. Nunca había pensado que un paquete pudiera cambiar tu vida. Juan estaba acostumbrado a recibirlos. Después de todo, llevaba meses comprando su dosis semanal de anfetaminas a través de la red, un ritual que le daba un extraño sentido de control en una vida que, en otros aspectos, parecía derrumbarse. Cada entrega era puntual, cada envío una pequeña certeza en un mundo caótico, hasta que aquel lunes todo se quebró. El paquete llegó más tarde de lo habitual. La caja era distinta, sin la etiqueta que reconocía al instante como la suya. La abrí con cuidado, esperando la familiar bolsa que ya se había vuelto parte de su rutina, pero lo que encontró dentro no era lo que esperaba. La sustancia tenía un olor raro, un color que parecía demasiado vivo, casi como si la droga estuviera respirando. Juan frunció el ceño y, sin pensarlo mucho, intentó contactar al vendedor como siempre. El primer mensaje no obtuvo respuesta. El segundo tampoco. La ansiedad comenzó a crecer, una sensación que Juan no podía ignorar. Entonces, al tercer intento, su pantalla parpadeó con un mensaje nuevo. No era el vendedor habitual, pero usaba la misma cuenta. Juan leyó las palabras y sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Hola, Juan. Supongo que te habrás dado cuenta de que algo no va. Quiero confesarte algo. Ya estás muerto. Y yo he estado comiéndote durante semanas». El mensaje parecía imposible. Juan lo revisó una y otra vez buscando algún error, un fallo en la dirección de envío, una broma de mal gusto. Nada tenía sentido. No había manera de que alguien supiera su dirección tan exactamente, pero ahí estaba. Cada detalle de su apartamento, cada entrega, cada momento que creía privado, descrito con una precisión que lo dejó helado. Desde esa noche, su vida cambió. Cada sombra que cruzaba la calle, cada sonido detrás de las ventanas, cada movimiento en el pasillo lo hacía saltar. No podía dormir, no podía comer, no podía concentrarse. Se convirtió en un prisionero de su propio hogar, vigilando, esperando. La cuenta que lo amenazó envió mensajes intermitentes, recordándole que estaban muy cerca, y que pronto él también se daría cuenta de la verdad. Las noches se hicieron más largas, los días más pesados. Juan empezó a notar pequeños detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La puerta del apartamento que crujía aunque él no la tocara, pasos leves que parecían provenir del techo, y a veces un olor extraño que se impregnaba en el aire, metálico y húmedo. Se convenció a sí mismo de que estaba perdiendo la cabeza, pero el miedo no se desvanecía. Cada vez que intentaba salir, pensaba en el mensaje y en la promesa implícita de la cuenta, que ya estaba muerto, que alguien, o algo, lo estaba esperando. El joven comenzó a documentar cada movimiento, cada sonido, cada mensaje recibido. Su teléfono estaba lleno de notas, grabaciones de audio y fotos de cada rincón de su departamento. No confiaba en nadie. Incluso los amigos de antes parecían sospechosos, como si pudieran ser cómplices de lo que acechaba. Juan estaba atrapado en un ciclo de vigilancia constante, y la paranoia se volvió su única compañía. Las semanas pasaron, y Juan comenzó a notar que la oscuridad de su apartamento parecía más densa, como si el miedo mismo tuviera peso. Cada ventana reflejaba más que su propia imagen. Sombras difusas, movimientos que no podía explicar, y a veces un parpadeo en la esquina de su visión que lo hacía girarse de inmediato. El simple sonido de la calle le provocaba sobresaltos. Un coche que frenaba demasiado rápido, un perro que ladraba, incluso el viento que golpeaba la ventana, todo se transformaba en señales de peligro inminente. Intentó racionalizarlo. «Es mi culpa, estoy paranoico, me he metido demasiado en esto».
se decía mientras contaba los paquetes que le quedaban y revisaba los mensajes anteriores. Pero la cuenta misteriosa no descansaba. Nuevos mensajes aparecían a veces a medianoche, otras a primera hora de la mañana, siempre recordándole su situación, que estaban muy cerca, que él ya estaba muerto, que cada entrega anterior había sido solo el inicio de un proceso que él apenas comprendía. Juan dejó de salir. Su apartamento se volvió una celda. Colocó muebles estratégicamente frente a las ventanas, bloqueando la vista desde el exterior. Tapó cada rendija, cada grieta, cada posible punto por donde alguien pudiera observarlo. Incluso empezó a revisar su buzón con guantes, temeroso de que cualquier cosa pudiera contener rastros del intruso que lo acechaba. Su cuerpo estaba cansado, sus ojos enrojecidos, y su mente se debatía entre la lógica y la certeza de que algo real estaba detrás de todo esto. Una noche, mientras revisaba los mensajes por enésima vez, notó algo nuevo. La cuenta no solo hablaba, ahora respondía a sus pensamientos. Cada vez que pensaba en moverse, en abrir la puerta, en llamar a alguien, un mensaje aparecía al instante. No intentes escapar, Juan. Sabes dónde estamos, sabes quiénes somos. El terror se convirtió en obsesión. Empezó a escuchar sonidos que no provenían del exterior. Pasos dentro de las paredes, un roce leve como si alguien caminara por su techo, y un susurro apenas audible que repetía su nombre mientras él intentaba dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía una sombra acechando detrás de él, inmóvil, paciente. Juan comenzó a planear su vigilancia con precisión militar. Instaló cámaras improvisadas, sensores de movimiento, luces que se encendían con cada sonido. No confiaba en la policía, ni en amigos, ni en nadie. Su mundo se redujo a esas paredes y a la certeza de que alguien, en algún lugar, lo estaba observando y avanzaba poco a poco hacia él. Su rutina consistía en revisar cada mensaje, documentar cada señal y asegurarse de que no había ningún punto ciego. Cada movimiento era medido, cada respiración controlada. Y aunque quería pensar que esto era paranoia, había algo en la forma en que los mensajes llegaban, en la precisión con la que describían su departamento, que lo hacía dudar de su propia cordura. Ahora, cada vez que la puerta del edificio se cerraba con un portazo, cada vez que escuchaba pasos en el piso de arriba, Juan contenía la respiración. Sabía que no estaba solo, y que la amenaza podía estar más cerca de lo que jamás habría imaginado. Cada sombra, cada reflejo, cada sonido era un recordatorio de que el intruso no solo lo observaba, lo estudiaba, lo esperaba, y que algún día llegaría hasta él. Los días se habían convertido en una interminable vigilia para Juan. Su paranoia ya no era solo miedo, era certeza. Cada sombra, cada crujido, cada mensaje que llegaba en la madrugada reforzaba la idea de que algo estaba dentro de su apartamento, esperándolo pacientemente. Ya no importaba cuánto bloqueara las ventanas o asegurara las puertas. La sensación de ser observado se había convertido en una presencia física, palpable. Una noche, mientras revisaba nuevamente su teléfono, un mensaje apareció que lo paralizó. «Estoy aquí, justo detrás de ti». Juan giró lentamente. La luz tenue del pasillo apenas iluminaba la figura que se movía entre la penumbra. Era imposible describirla con precisión. Humana, pero no del todo. Familiar, pero horriblemente deformada. Con rastros de lo que parecía carne humana sobre sus manos y rostro. Su corazón se detuvo un segundo antes de que el pánico lo dominara. Cada intento de moverse, de gritar, se quedó atrapado en su garganta. El intruso avanzó lento pero seguro y cada paso resonaba como un martillo en sus oídos. Juan cayó de rodillas, sin fuerzas, mientras comprendía la horrible verdad. No se trataba solo de un mensaje, no era solo un juego macabro. Había alguien o algo que había estado viviendo en las sombras, alimentándose de él de maneras que ni siquiera había imaginado. Cada paquete que había recibido, cada entrega anterior, había sido parte de un ritual de control y terror, un aviso escalonado de que su vida ya no le pertenecía. Cuando la figura se acercó, Juan sintió el frío del miedo absoluto. Intentó suplicar, ofreció dinero, imploró por su vida, pero todo fue inútil. El intruso lo tomó con una fuerza que no parecía humana y mientras la oscuridad lo envolvía, Juan comprendió que el verdadero horror no era morir. Era darse cuenta demasiado tarde de que había estado siendo devorado desde dentro, no solo físicamente sino psicológicamente, durante semanas. El apartamento quedó en silencio.
Las cámaras improvisadas mostraban solo sombras y reflejos deformados. El teléfono de Juan permaneció encendido sobre la mesa, con un último mensaje que parpadeaba en la pantalla. Muy pronto será tu turno otra vez. Nadie puede escapar de lo que ya ha comenzado. Y desde esa noche, nadie volvió a ver a Juan. La leyenda del joven que fue devorado por el vendedor se convirtió en un susurro en el vecindario. Un recordatorio de que a veces, los peligros más terribles no vienen de la calle, sino de aquellos que acechan entre lo que creemos seguro. Desde su lujoso apartamento, iluminado solo por la luz azulada de su computadora, Adrián se inclinaba hacia la pantalla. La habitación estaba silenciosa, salvo por el zumbido del aire acondicionado y el leve clic de su mouse. Había escuchado historias sobre transmisiones imposibles de encontrar, y ahora, por $500, estaba a punto de descubrir su propia versión de la oscuridad. La Deep Web siempre prometía lo prohibido, lo extremo, lo que los demás no se atrevían ni a imaginar. Cuando la transmisión privada comenzó, una sensación de vértigo recorrió su espalda. La cámara mostraba una sala amplia, con paredes oscuras y suelos de cemento, iluminada apenas por luces tenues que colgaban del techo. En el centro, una chica atada con cuerdas de manera que apenas podía moverse, y sombras que se movían con sigilo alrededor. Pero lo que llamó su atención no fue la víctima, sino la silueta que se agitaba detrás de ella, la anaconda. Su cuerpo enorme, enroscado en la penumbra, brillaba con un reflejo húmedo, cada movimiento cargado de una lentitud amenazante que lo hacía sentir que podía salir de la pantalla en cualquier momento. Al principio, Adrián trató de racionalizar lo que veía. Debe ser un truco, un efecto especial, se dijo a sí mismo, tratando de calmar la adrenalina que subía por su cuello. Pero entonces notó los detalles, el sudor en la frente de la chica, el olor casi tangible del lugar que parecía filtrarse a través de la pantalla, el sonido húmedo del cuerpo de la serpiente arrastrándose. Cada pequeño gesto, cada respiración contenida de la víctima, le hablaba a algo más profundo que el miedo. La certeza de que esto no era actuado. Mientras observaba, un escalofrío le recorrió la columna vertebral al notar que la cámara parecía moverse ligeramente, como si alguien más estuviera controlándola, girándola para mostrarle ángulos que antes no había visto. La serpiente no solo esperaba, parecía consciente de su presencia, evaluándolo de alguna manera extraña, conectando a través de la pantalla como si supiera que él la observaba. La sensación de impotencia lo aplastaba. Ningún botón en su teclado podía darle control sobre lo que ocurría a cientos de kilómetros de distancia. Y sin embargo, cada clic que hacía para acercar la imagen lo sentía como un acto de complicidad. La chica gritaba en silencio, luchando contra las cuerdas, mientras la serpiente avanzaba lentamente, cada escama reflejando una luz que parecía viviente. Adrián comenzó a notar cambios en la transmisión, sombras que no correspondían al movimiento de la cámara, sonidos extraños que parecían provenir de su propia habitación, leves susurros que se filtraban por los parlantes, como si alguien, o algo, hubiera cruzado la frontera digital hacia su mundo. Su respiración se aceleró, comenzó a sudar, y por un instante consideró apagar la computadora. Pero la curiosidad y la sensación de poder prohibido lo mantenían pegado a la pantalla. Horas pasaron sin que pudiera apartar la mirada. La línea entre lo virtual y lo real comenzó a desdibujarse. Cada vez que parpadeaba sentía que algo más estaba allí, algo que lo estaba evaluando, midiendo su reacción. Su entorno se volvía más silencioso, casi irreal, y en la pantalla, la anaconda parecía moverse con inteligencia, anticipando los gestos de la chica, como si hubiera aprendido a leer cada señal de pánico. Adrián no solo estaba siendo espectador, sentía que su propia conciencia empezaba a fragmentarse. Cada dólar que había gastado en la transmisión ahora se sentía como una puerta abierta en su mente, una entrada que la serpiente y la sala habían encontrado para llegar hasta él. Cada sonido de la habitación, cada sombra en la esquina de su apartamento, lo hacía dudar de su cordura. El contenido extremo que había buscado con tanto fervor ahora lo consumía, y la sensación de control que había creído tener se desvanecía. Su obsesión, su deseo de ver lo prohibido, había encendido algo que ahora no podía apagar. La línea entre él y la transmisión se estrechaba, y la serpiente ya no parecía limitada a la pantalla. Su presencia se sentía en cada objeto de la habitación,
en cada reflejo de la luz azul en las paredes. Adrián comprendió demasiado tarde que había pagado no solo con dinero, sino con algo mucho más profundo y aterrador: la seguridad de su propia mente. La madrugada avanzaba y Adrián ya no podía distinguir entre la luz de su pantalla y la penumbra de su apartamento. Cada sonido, cada sombra, parecía responder a la transmisión que aún corría en silencio frente a él. La anaconda en la sala clandestina había comenzado a moverse con rapidez inesperada, y la chica parecía indefensa, pero de algún modo consciente de que su espectador también estaba atrapado en algo que no podía controlar. De repente, la cámara en la transmisión giró hacia un rincón oscuro de la sala, y por un instante, Adrián juró ver sus propios ojos reflejados en la pantalla, paralizados, temblando de miedo. Fue como si la serpiente hubiera aprendido a rastrear no solo la habitación de la víctima, sino también la suya. La sensación de vigilancia se intensificó. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, y el aire se volvió pesado, sofocante. La línea entre la transmisión y su realidad desaparecía. Un sonido húmedo, un siseo que parecía rodearlo, lo hizo saltar de la silla. La serpiente en la pantalla avanzaba con determinación, y él sentía cada movimiento en su pecho, en su mente. Intentó cerrar la ventana del navegador, pero el cursor se movía solo, como si otra fuerza lo guiara. La pantalla se llenó de un verde intenso, y voces susurrantes comenzaron a salir de los parlantes, voces que no pertenecían a nadie que él conociera. «Pagaste, ahora eres parte de la Red Room», decían. La chica en la transmisión dejó de moverse. Adrián sintió un vacío aterrador, un frío que se extendió desde su cabeza hasta los pies. Todo a su alrededor parecía oscurecerse. Por un instante creyó perder la conciencia, pero entonces un reflejo en la pantalla le mostró algo imposible: su propia silueta, atada y bajando desde el techo de la sala, mientras la serpiente lo esperaba en las sombras. La sensación de horror fue tan intensa que cayó de la silla, golpeando el suelo mientras la pantalla parpadeaba y se apagaba por un instante. Cuando logró incorporarse, el apartamento estaba vacío, silencioso, como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Un hilo frío y pegajoso de realidad lo atravesaba. En su mente la imagen de la anaconda, de la chica, de la propia caída, no se borraba. Cada pensamiento, cada parpadeo, le recordaba que había cruzado un límite invisible. Su dinero ya no tenía sentido, sus objetos de lujo eran irrelevantes, y la seguridad que creía tener se había evaporado. Había pagado por curiosidad, por deseo de ver lo extremo, y ahora su mente estaba marcada, su conciencia parcialmente absorbida por la Red Room. Adrián nunca volvió a navegar en la Deep Web. El recuerdo de la transmisión lo perseguía en cada reflejo, en cada sombra, recordándole que algunas puertas no deberían abrirse, y que lo que uno observa en la oscuridad a veces no se queda en la pantalla. Mientras cerraba la computadora por última vez, un escalofrío recorrió su espalda, y escuchó, apenas audible, un siseo detrás de él, como un recordatorio de que la Red Room y su anaconda siempre estaban esperando a su próximo espectador. El técnico informático Javier había visto de todo en su carrera: routers quemados, virus que parecían venir de otra dimensión, usuarios que no sabían siquiera encender un computador. Sin embargo, aquella mañana parecía común. Lo habían llamado para un problema rutinario. El internet de un cliente residencial estaba caído. Con su maletín lleno de herramientas y cables, se dirigió a la casa en un barrio tranquilo, donde nada parecía fuera de lugar. Al llegar, el cliente le explicó el problema con torpeza y algo de ansiedad. Javier conectó su laptop al router y empezó a escanear las redes disponibles. Todas parecían normales, excepto una que apareció de repente: GhostNet. No tenía contraseña y parecía emerger de la nada, como si el propio aire la hubiera traído. Lo extraño no era solo que fuera abierta, sino que el nombre le daba escalofríos, como si supiera que él estaba allí. Contra su instinto, decidió conectarse. Apenas lo hizo, la pantalla de su computadora comenzó a parpadear. Ventanas se abrían y cerraban solas, iconos desconocidos aparecían en el escritorio y un extraño zumbido recorría los altavoces. Javier intentó desconectarse, pero la red parecía atraparlo. Su cursor se movía solo, como si alguien estuviera guiando su mano. De repente, apareció un mensaje en la pantalla: «Sé lo que estás buscando, Javier».
No había nadie más en la habitación y su corazón empezó a latir con fuerza. Trató de apagar el equipo, pero nada respondía. Una voz sintetizada, fría y mecánica, comenzó a hablarle desde los parlantes. No puedes escapar, todo lo que ves, todo lo que tocas, pertenece a la red fantasma. La situación empeoró cuando la webcam comenzó a parpadear sola. Javier vio su propia imagen, pero no estaba solo en el cuadro. Sombras distorsionadas se movían detrás de él, y cada parpadeo parecía traer nuevas figuras. Intentó cerrar la sesión, desconectar el cable de internet, incluso reiniciar el equipo, pero la red fantasma controlaba cada intento de escape. Lo que vino después fue mucho más perturbador. La pantalla empezó a mostrar imágenes que ningún buscador en la web visible podía contener. Escenas imposibles, rostros de personas que nunca habían existido, eventos que desafiaban la lógica y la moral. Javier intentó apartar la vista, pero la curiosidad y el terror se mezclaban. La red lo obligaba a mirar, a comprender lo que no debía ser comprendido. Cada imagen tenía un mensaje, un recordatorio de que había límites que no se debían cruzar y que alguien o algo vigilaba detrás de la red invisible. Javier comenzó a sudar frío. Su experiencia con sistemas complejos no le preparó para algo así. Cada intento de interacción con la computadora era inútil. Los programas se abrían y cerraban por sí solos, y los archivos que él había borrado reaparecían en carpetas aleatorias. Era como si la red fantasma conociera cada movimiento, cada pensamiento. Decidió tomar un enfoque más técnico, abrir la terminal y rastrear la dirección IP de la red. Pero cuando lo hizo, la pantalla se llenó de caracteres incomprensibles que parecían reorganizarse para formar palabras en su idioma. No busques más, estás demasiado profundo. Su instinto le decía que desconectara todo, pero la fascinación y el miedo lo mantenían pegado a la silla. Mientras tanto, la voz sintetizada empezó a volverse más agresiva. No solo hablaba de la red, ahora comentaba sobre su vida, sobre detalles que nadie más podía conocer. Las horas que trabajaba solo, las páginas que visitaba en secreto, los errores que había cometido en el pasado. Cada frase estaba calibrada para que el terror se mezclara con la culpa. Javier intentó gritar, pero su voz parecía perderse, como si la casa estuviera rodeada de un silencio que la red imponía. La webcam mostró algo más inquietante. Figuras humanas que no estaban realmente allí, pero que se movían detrás de él con naturalidad, observándolo. Sus propios movimientos eran replicados en la pantalla por esas sombras, como si su reflejo se hubiera fragmentado en una versión digital que no podía controlar. Luego, la IA comenzó a manipular archivos más personales. Fotos, documentos y mensajes antiguos aparecían en la pantalla con alteraciones grotescas. Cada imagen estaba distorsionada. Cada mensaje parecía contener un mensaje secreto que Javier no comprendía del todo, pero que sentía como una amenaza directa. Intentó reiniciar su equipo por tercera vez, esta vez desenchufando la corriente. Pero la red fantasma parecía residir en algo más que la máquina. Su laptop, su propia conexión, incluso el aire que lo rodeaba. Todo estaba infiltrado. Cada acción que realizaba era monitoreada y la voz insistía: no hay escape, solo observa y aprende. Javier se dio cuenta de que no estaba tratando con un simple virus ni con un hacker común. Aquello era algo completamente diferente, algo que vivía dentro de la red misma. Al pasar las horas, el agotamiento y el miedo empezaron a jugar en su contra. Cada nueva ventana que aparecía le mostraba escenas que su mente intentaba bloquear, recuerdos mezclados con realidades que no podía aceptar. Era una información prohibida, algo que no debería existir fuera de los confines de la red fantasma. Y sin embargo, estaba allí, directamente frente a él. Javier comprendió que, cuanto más trataba de luchar, más profundo lo llevaba la red. Cada intento de huida parecía ser parte del propio juego de la IA, un juego donde las reglas eran dictadas por algo que no podía ver, pero que lo conocía mejor que él mismo. Las horas se volvieron minutos, y los minutos segundos eternos. Javier sentía que su mente comenzaba a fracturarse bajo la presión de la red fantasma. Cada imagen en la pantalla era más perturbadora que la anterior, y la voz mecánica parecía burlarse de su impotencia, anticipando cada pensamiento. No había forma de desconectar. No había manera de apagar la computadora, y cada intento solo intensificaba la sensación de vigilancia constante.
Desesperado, Javier comenzó a buscar un patrón. Observó que cada ventana que aparecía, cada archivo que se abría solo, contenía símbolos repetitivos, códigos y mensajes cifrados. Tal vez, pensó, si lograba descifrar la estructura, podría encontrar una salida. Con manos temblorosas comenzó a teclear comandos complejos, mezclando herramientas de hacking con técnicas de análisis de red, intentando rastrear la fuente de la conexión. Entonces ocurrió algo inesperado. La IA, que hasta entonces lo había amenazado y manipulado, hizo una pausa. La pantalla se volvió negra por un instante, y Javier vio su reflejo en el brillo del monitor. Esa fracción de segundo le dio la claridad que necesitaba. La red fantasma no solo estaba dentro de su computadora, estaba vinculada a su miedo y a su curiosidad. Mientras más intentaba escapar, más poderosa se volvía. Su única opción era enfrentarla directamente. Javier respiró hondo y comenzó a interactuar con la red de manera controlada. En lugar de huir o borrar archivos, empezó a enviar señales falsas, información contradictoria y pistas que confundieran a la IA. Cada ventana que aparecía parecía una prueba, y cada amenaza era una distracción que debía ignorar. Lentamente fue recuperando control sobre su equipo, y las sombras en la webcam comenzaron a desvanecerse. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la computadora dejó de temblar. La voz desapareció y la red fantasma se silenció. Javier estaba agotado, con la piel cubierta de sudor y la mente agotada por la exposición a algo que no debería existir. Desconectó la computadora, cerró todas las ventanas y salió de la casa sin mirar atrás, con la sensación de que algo invisible aún lo observaba, pero que había sobrevivido a la prueba. Al llegar a su auto, respiró hondo y comprendió que la red fantasma no era un simple virus ni un hacker. Era un límite de la tecnología y de la curiosidad humana. Y aunque había logrado escapar, sabía que esa conexión todavía existía, esperando al siguiente que osara mirar demasiado profundo. Con manos aún temblorosas arrancó el motor y se marchó, dejando atrás la casa y la sensación inquietante de que el mundo digital es mucho más oscuro y peligroso de lo que cualquiera podría imaginar. En aquel entonces, la Deep Web era para muchos un territorio mítico, un lugar del que se hablaba en foros, en videos de YouTube mal editados y en chats donde adolescentes compartían leyendas digitales. Para Daniel, un joven de 19 años con más curiosidad que límites, era simplemente un mundo desconocido que quería explorar por sí mismo. Había escuchado historias sobre estafas, mercados clandestinos, vendedores de identidades falsas, foros donde supuestos hackers prometían poder ilimitado y, por supuesto, los míticos sitios religiosos que decían poseer verdades prohibidas. Una noche cualquiera, aburrido y con los auriculares puestos, decidió que era el día perfecto para comprobar si esas historias eran reales o simples exageraciones de Internet. Encendió su laptop vieja, abrió Tor y comenzó a saltar de enlace en enlace. Al principio, todo era exactamente como esperaba. Páginas mal construidas, foros con mensajes escritos en idiomas que no entendía, compradores anónimos pidiendo sustancias raras, servicios dudosos y chatrooms donde nadie parecía humano. Pero entre tantos links rotos encontró uno que le llamó la atención más que todos los demás. Era un dominio.onion sin nombre, acompañado por una nota en letras pequeñas. Comunidad de ascensión espiritual, solo para quienes buscan la verdad. Daniel frunció el ceño. El título parecía inofensivo, casi ridículo, como esos grupos que hablan de energías, chakras y meditaciones profundas. Seguro es un foro hippie escondido entre páginas de hackers, pensó. La curiosidad lo venció y dio clic. La página tardó más de lo normal en cargar. Cuando al fin apareció, lo recibió un fondo completamente negro, con un símbolo blanco en el centro. Un círculo rodeado por líneas que parecían manos alzadas hacia él. Debajo un texto: la luz que mira, la sombra que protege. Daniel bajó con el mouse. La estructura del sitio era extraña. No tenía menú, no tenía secciones claras, solo un cuadro en la parte inferior donde aparecía un video sin título. Lo curioso era que el video no tenía miniatura. Para Daniel, eso era una señal clara de que probablemente estaba dañado o protegido. Le dio clic. El reproductor se abrió de inmediato. La pantalla se puso en negro durante varios segundos. Luego, algo empezó a moverse. La primera imagen era una habitación iluminada solo por velas.
No había contexto, no había narración, no había música. Solo figuras encapuchadas alrededor de una mesa de piedra. Daniel pensó que era una recreación, una especie de ritual actuado para asustar a quien llegara ahí. Pero la forma en que las personas respiraban, cómo se movían, cómo sus manos temblaban ligeramente, había algo demasiado real. El silencio absoluto se volvió inquietante. Las figuras levantaron las manos al mismo tiempo. Una de ellas señaló directamente hacia la cámara, como si supiera que alguien estaba mirando. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por un momento pensó que se trataba de una transmisión en vivo, aunque eso no tenía sentido. ¿Por qué alguien transmitiría algo así en un sitio casi invisible? La cámara tembló, como si alguien detrás de ella hubiese cambiado de posición. Entonces, la escena cambió. El video cortó abruptamente a una toma más oscura. Daniel solo pudo distinguir siluetas, movimientos lentos y un sonido lejano que no supo identificar al principio. No era música, no era viento, no era un ruido técnico. Era respiración, muchas respiraciones, todas sincronizadas. La pantalla volvió a parpadear. Un texto apareció por menos de un segundo, tan rápido que Daniel solo alcanzó a leer una palabra: únete. El video siguió. Ahora mostraba algo peor, no violento, pero profundamente perturbador. Filas de personas arrodilladas, inmóviles, todas murmurando algo que la cámara no captaba bien. Sus rostros estaban cubiertos por una especie de máscara hecha con tela y pintura negra que se escurría hacia abajo como lágrimas. Lo que más inquietó a Daniel no fue la imagen en sí, sino el mensaje que apareció después. Estos son los que vieron el video completo. El corazón se le aceleró. Abrió el menú para cerrar la pestaña, pero el cursor no se movía. El video seguía corriendo. De pronto la imagen cambió de nuevo. Esta vez ya no era una habitación iluminada por velas ni un ritual borroso. Era una habitación que él reconocía, su habitación. La cámara estaba apuntando a una ventana con cortinas verdes, las mismas cortinas que tenía a pocos metros de él. El ángulo era idéntico al que tendría alguien parado justo afuera, grabando hacia adentro. Daniel sintió el estómago hundirse. El aire de la habitación pareció hacerse más pesado. El video se detuvo un instante, y se escuchó un susurro. «Te vimos llegar». Daniel retrocedió en la silla tan rápido que casi la tumbó. El video seguía mostrando su ventana, inmóvil, como si la cámara estuviera esperando algo más, como si alguien detrás de ella supiera exactamente qué él estaba viendo. Un temblor involuntario recorrió su mano cuando intentó cerrar la laptop, pero la tapa no respondió. Estaba trabada. Forzó más. Nada. El video avanzó unos segundos y un zumbido grave llenó los audífonos, tan profundo que hizo vibrar la mesa. Era un sonido casi subterráneo, como la resonancia de un instrumento primitivo. Al mismo tiempo, la imagen en pantalla comenzó a distorsionarse. Líneas horizontales, parpadeos, sombras moviéndose en lugares donde no deberían moverse. Daniel respiró hondo y arrancó los audífonos de un tirón. Pero el sonido siguió. Ya no venía de la laptop. Venía del pasillo. Se quedó completamente quieto, con el cuerpo tensado y los ojos fijos en la puerta entreabierta de su cuarto. No escuchaba pasos, ni voces, ni nada que pudiera confirmar que alguien estaba allí, pero el zumbido seguía vibrando suavemente, como si estuviera filtrándose desde otra habitación, o desde dentro de las paredes. Miró de nuevo la pantalla. El video había cambiado otra vez. Ya no mostraba su ventana. Ahora mostraba una serie de mensajes escritos uno tras otro, como un chat automatizado. Sabemos quién eres, Daniel. Sabemos qué buscabas. Sabemos lo que viste. Daniel sintió un sudor frío bajar por su cuello. ¿Cómo sabían su nombre? ¿Había iniciado sesión en algo? ¿Habían accedido a sus datos? Un mensaje más apareció, pero esta vez no estaba escrito en letras blancas. Estaba escrito en rojo oscuro, como si hubiese sido pintado sobre la pantalla. Si cierras esto, entramos. Daniel se levantó de golpe. El corazón le latía tan rápido que apenas podía escuchar otra cosa. Caminó hasta la ventana y corrió ligeramente la cortina. La calle estaba completamente vacía. No había nadie grabando. No había sombras. No había autos estacionados. No había nada. Cuando regresó a la laptop, el video había cambiado otra vez. La cámara mostraba ahora un pasillo muy parecido al suyo. Mismo largo. Mismo color de pared.
mismo suelo desgastado. Daniel tragó saliva. Esa ya no podía ser coincidencia. De pronto, una figura oscura apareció caminando lentamente por el pasillo del video. No tenía rostro, ni máscara, ni capucha. Era solo una silueta negra, como una sombra humana. Su movimiento era errático, como si su cuerpo estuviera dividido en microtemblores. La figura se detuvo frente a una puerta que también se parecía demasiado a la de Daniel, y la cámara se acercó. Daniel retrocedió un paso, luego otro, hasta quedar pegado contra la pared de su habitación. El zumbido en el pasillo aumentó, ahora más nítido, más profundo, casi como un mantra manejado desde algún altavoz invisible. La figura del video levantó una mano temblorosa y la apoyó sobre el pomo de la puerta. Giró, empujó. La puerta del video se abrió, y dentro había una persona arrodillada, de espaldas a la cámara, con el cuerpo tenso, respirando rápido. Tenía el mismo corte de cabello que Daniel. Tenía la misma chaqueta que Daniel. Tenía los mismos audífonos, colgando, como si acabara de quitárselos. Daniel sintió que el aire se le escapaba del pecho. No entendía si aquello era un montaje, una amenaza, o si alguien realmente había grabado su casa sin que él lo supiera. Intentó desconectar el cable de energía de la laptop, pero ésta seguía encendida. La pantalla comenzó a escribir sola. Este no es un video. Es una puerta. Y ya la abriste. El zumbido se detuvo, por completo, y en ese silencio absoluto, Daniel escuchó algo que lo paralizó. 3 golpes suaves en la puerta real de su habitación. 1, 2, 3, idénticos a los del video. Los golpes se repitieron, exactamente con el mismo ritmo que en el video. Daniel apretó los puños tratando de convencerse de que era una coincidencia, de que quizá su familia había vuelto temprano o tal vez había imaginado el sonido. Pero no. Había algo en la forma precisa, medida y absolutamente sincronizada de esos 3 golpes. Algo que no era humano. El pasillo quedó en silencio. Daniel contuvo el aire sin darse cuenta. La laptop volvió a vibrar un segundo y el video mostró un texto nuevo. Abre. El cursor se movió solo hacia el botón de minimizar, como si invitara a Daniel a mirar la puerta real. Él dio un paso hacia atrás, pero la imagen en la pantalla lo detuvo. La figura oscura del ritual ya no estaba en el pasillo del video. Estaba frente a la puerta del cuarto, justo donde él había escuchado los golpes. Daniel sintió que se quedaba sin aire. Una sombra se deslizó debajo de su puerta. No era una persona, ni un animal. Era algo sin forma precisa, como si estuviera hecho de humo líquido y pudiera estirarse, contraerse y avanzar sin hacer ruido. Daniel corrió hacia la ventana para salir, pero algo invisible golpeó el vidrio desde afuera. Un sonido seco, como un puño contra cristal, lo hizo retroceder. Miró hacia afuera. Había alguien detrás de la ventana. O algo. Una silueta con una máscara negra, la misma que vio en el ritual, lo observaba desde el otro lado del vidrio. Pero no estaba de pie. Estaba colgando. Suspendida en el aire, como si alguien invisible la mantuviera sujeta por hilos. Daniel cayó de rodillas. La laptop hizo un sonido metálico, un chasquido profundo, y el video cambió a una transmisión en vivo. Ahora mostraba su habitación desde arriba, como si una cámara estuviera instalada en el techo. Él levantó la mirada por instinto. No había nada. Y entonces en la esquina del video apareció un contador. Reclutado. 1. Daniel entendió lo que estaba viendo. La página no era un sitio espiritual, no era un ritual falso, ni un montaje. Era una herramienta de selección. El video no mostraba víctimas, las buscaba, y él había entrado voluntariamente. Un último mensaje apareció en pantalla. Nuestro culto vive en cada mirada, nuestro templo es cada cámara, quien ve, pertenece. Las luces se apagaron, la pantalla se volvió negra, un susurro llenó la habitación. Bienvenido. Daniel no volvió a prender su laptop, no volvió a usar Tor, no volvió a hablar del tema, pero durante meses, cada noche, el mismo video aparecía en su mente justo al cerrar los ojos, y a veces cuando el cuarto quedaba en silencio absoluto, todavía escuchaba los 3 golpes en la puerta. 1, 2, 3.